Hola a todos, ¿cómo estáis? Mirad, hoy vamos a hablar del miedo y la necesidad de aprobación, que aunque parezcan dos cosas diferentes, tienen mucho que ver. Tiene mucho que ver cuando tú sientes miedo hacia una persona, por qué sientes miedo, y muchas veces es porque te da miedo que no te reconozcan. Y como no te reconocen, se produce el miedo. O sea, entras en bucle entre el miedo y el reconocimiento. Hay ciertas personas además que nos generan miedo, efectivamente, y como consecuencia de ello es por lo que desesperadamente buscamos su aprobación. Pero también es verdad que ¿por qué nos inspiran miedo esas personas? Esto tiene muchas caras, o sea, el miedo es muy poliédrico y vamos a ver primero qué podemos hacer para conocer mejor el miedo y cómo podemos superarlo. Porque lo primero que tenemos que hacer es comprender por qué nace en nosotros el miedo en un momento determinado a una persona, a una circunstancia, a un lugar, a una situación. Porque siempre viene aprendido de una experiencia anterior. Uno no nace con miedo. El miedo se aprende y se adapta a nosotros si le dejamos que nos coja y si le dejamos que nos atrape. Por eso no es malo tener miedo, porque el miedo nos sirve para salvarnos de hacer locuras y de no ir como el loco de la autopista en dirección contraria o tirarte por un precipicio, pero el miedo a las personas sí que es tóxico. Ese miedo no es de supervivencia, ese miedo al revés es de infravivencia, ¿vale? El miedo puede ser de muchos tipos. Puede haber miedo a la crítica, a que te critiquen, a lo que piensen de ti, miedo al rechazo, puede haber miedo al fracaso y por miedo a fracasar no vas a un examen, por ejemplo, o miedo a pasar miedo como pasaste otra vez que pasaste miedo. Con lo cual, como veis, uno puede entramparse en el miedo y servirle para muy poco, ¿no? ¿Qué personas nos generan miedo? Pues mirad, hay veces que es una percepción muy subjetiva en las personas que nos generan miedo. Alguien que te cae mal, alguien que cometió una torpeza contigo, que fue capaz de decirte una torpeza una vez y te hizo sentirte ridículo delante de otras personas, ya te da miedo volver a encontrarte con esa persona por si otra vez volviera a pasar. Pero esas personas tenemos que pensar que a lo mejor no tienen ni idea de que a ti te suponen miedo. Hay personas inspiradoras de miedo y sintiendo ese miedo se sienten bien. De hecho, ha habido una cultura anterior en el siglo pasado donde había padres que pensaban que harían algo mal si sus hijos no les tuvieran miedo. Pero esas personas que inspiran el miedo es de las que tenemos que defendernos, pero otras veces no nos tenemos que defender nada más que de nosotros mismos, porque somos nosotros los generadores de ese miedo ante una persona, porque el miedo es libre y es subjetivo, y a ti te puede dar miedo una persona y a otra persona, esa misma persona, no le da miedo. Luego tengamos en cuenta esto, que a lo mejor va mucho más allá el miedo por la inseguridad nuestra personal, a sentirnos intimidados, más que a lo que esa persona quiera inspirarnos o conseguir de nosotros. Puede ser que una persona sospeches de ella. Simplemente la sospecha de una persona te hace sentir miedo a que se acerque a ti o quedarte a solas con una persona de la que sospechas que puede hacer algo mal contra ti. Y a lo mejor es mental. Es un tema tuyo mental y no es real. Luego tenemos que tener muchísimo cuidado y tenemos que controlar lo que significa el miedo para nosotros. Porque lo que no podemos ser es ser una persona miedosa o timorata que teme todo el día de cualquier persona sobre lo desconocido, sobre lo conocido porque no me gustó y sobre lo desconocido porque no sé. Seamos más fuertes, tenemos que ser más fuertes y para eso no dejemos que nuestra mente boicotee nuestra libertad y boicotee nuestra elección de estar con personas. Tenemos que ser capaces de decir, con este miedo no quiero vivir, o con este miedo pido ayuda porque no puedo vivir. Luego tenemos que responder a estas preguntas de por qué podemos tener necesidad de aprobación o por qué buscamos la aprobación en ciertas personas en nosotros. La causa está en nosotros. ¿Por qué tenemos que necesitar esa aprobación por miedo a determinadas personas? Realmente no tiene sentido. No tiene sentido que creamos que porque nos aprueban y nos reconocen un mérito propio podemos estar tranquilos y no tener miedo a una persona, porque son dos emociones diferentes, la aprobación o la frustración del miedo. Creo que ayudaría muchísimo más a poner orden en nuestra cabeza si ponemos color y cara y ojos a ese miedo. ¿Cómo es la persona que me inspira miedo? ¿Cómo he conocido a esa persona? ¿Qué experiencias he tenido con esa persona
que puedan hacerme sospechar que es una persona temerosa. ¿De qué color veo a esta persona? ¿La veo como una persona negra, gris? ¿La veo como una persona demasiado llamativa? ¿Cómo la veo? Y cuando hagáis con vuestros sentimientos una radiografía sentimental de esa persona, a lo mejor os dais cuenta de que no tenéis realmente muchos fundamentos y que os estáis basando en lo que te dijeron de esa persona el día antes de conocerla. Y te difamaron o te calumniaron a esa persona, y a partir de ese momento tu percepción es mala, negativa e incluso con miedo. Saber que lo más importante para prevenir estos miedos infundados es tener una gran autoestima y una seguridad en uno mismo, donde no te importe lo que digan los demás, ni antes, ni durante, ni después. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de que influyan negativamente sobre ti, que te importe lo que digan los demás. Uno no tiene que vivir sin importarle lo que digan los demás, pero tú sí tienes que vivir sin importarte lo que los demás digan de ti y de los demás, porque eres tú el que tienes que calibrar y valorar si esa persona es válida en tu vida, es tóxica en tu vida. Vas a ser capaz de decirle no, porque este es otro tema. A veces nos da miedo a una persona porque no somos capaces de decirle no. Entonces, como no voy a ser capaz de decirle no, prefiero no verle porque me da miedo encontrarme con ella. El problema le tienes tú. Le tienes tú, que no pones límites a las personas. No lo tiene esa persona. Creo que poniendo cara y ojos a la persona, viendo un poco su historia, siendo capaces de aceptaros a vosotros mismos, comprenderos a vosotros mismos y poner límites a los demás, podremos limitar bastante el campo del miedo, que como veis es muy amplio. Sale de vosotros, sale de otra persona, hay personas inspiradoras de miedo y hay personas influenciadas por el miedo. En este totum revolutum lo más importante es que tú como persona seas capaz de gestionar tus miedos o de pedir ayuda especializada a alguien que te ayude a poder gestionar tus miedos pasados, tus miedos presentes y tus miedos futuros, porque si no te va a condicionar tu vida cualquier experiencia negativa que te haya inspirado miedo en un momento determinado. Para eso tenemos que, primero, no huir de la emoción del miedo. No hay que huir de ella. A veces es preventiva y protectora de tu vida. Y otras veces es verdad que te va a servir para no cometer la misma estupidez que cometiste en un momento determinado. Pero lo que no puede ser es que te produzca en ti reacciones negativas. Un miedo inspirador es un miedo que te va a hacer decir sí o no a algo, pero no va a tener contra ti una reacción negativa. Y eso es principalmente el fruto de una buena gestión del miedo, que no va a producir en mí algo negativo. Segundo, es trabajar con ayuda la autoaceptación y el amor propio, porque son dos herramientas fundamentales para combatir el miedo. Son dos fundamentos que sirven para superar las emociones que nos paralizan y nos incapacitan, sobre todo, a ser felices. Con miedo no se puede ser feliz. Con lo cual, creo que hay un bien superior por encima de mis frustraciones y experiencias anteriores, es el querer ser feliz. Y tener una comunicación asertiva y sin trabas con tu entorno. O sea, relaciónate bien con la gente y llévate bien con la gente y con las personas que te rodean, y establece al mismo tiempo unos límites saludables con esas personas para que no tengas por qué sentirte mal o invadida. Mirad, una de las cosas que ocurren en las parejas, por ejemplo, es que hay parejas que terminan desequilibrando su equilibrio de poder. Son parejas asimétricas donde uno u otro actúan por miedo a no discutir y dejan de hablarse por miedo a no discutir. Dejan de comunicarse cosas por miedo a lo que pasó otra vez. Es muy fácil que el miedo entre en las parejas. No nos dejemos invadir por el miedo por falta de una buenísima comunicación en pareja, porque es la mejor forma de poder evitarlo. Así que el miedo es libre y es subjetivo. Hay muchos tipos de miedo y muchas circunstancias que nos lo pueden producir. Y es importante que trabajemos nuestro conocimiento personal y nuestro amor propio, porque es la mejor manera de que no quede tocada ni nuestra autoestima ni la necesidad de superar el miedo simplemente con la aprobación o el reconocimiento social. Tener una vida sana, social y matrimonial es fundamental, una vida activa y saludable también más que fundamental, una vida ordenada en comidas, en horas de sueño, en planes a hacer, no vivir siempre improvisando, porque eso te genera muchos miedos, aunque parezca que no, y genera muchas frustraciones, para que tengas una paz interior y una tranquilidad de ánimo. Nada más por hoy, amigos. Gracias, espero que os haya gustado y que os sirva.